Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermano, a este nuevo servicio. Sean todos bienvenidos a escuchar estos hermosos himnos que hemos de entonar y la palabra de vida eterna que ha de sonar en cada corazón y que Dios espera que cada uno reciba su porción. Para dar comienzo al servicio, mis hermanos, busquemos nuestra Biblia en el Salmo número 57. En el Salmo número 57. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Recan puesto a mis pasos. Has abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía. Despierta, salterio y arpa. Levantaréme de mañana. Alabarte en los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, Señor Dios, Padre, una vez más, Señor, en tu casa reunidos, Señor, oh Padre, para alabarte y bendecirte, Señor, oh Padre. Ayuda, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que oye, Padre, que está al alcance, Padre, mi voz, Señor, que no mire el vaso, Padre, que es torpe, Señor, oh Padre Celestial, sino que mire, Señor, aquel, Padre, el propósito por el cual está ese vaso ahí, Señor, y que en esta hora, Señor, Él pueda alabarte y bendecir tu nombre, Padre, porque tú eres digno, Padre, de recibir, Padre, toda gloria, toda honra, Señor, que Él tenga ese momento, Padre, ese momento, Señor, ahí, Padre, contigo, comunión, Señor, y que pueda alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Oh, Padre, porque eso es lo que tú buscas, Padre, que tu pueblo te busque, Señor, de día y noche, Padre, y que siempre esté gozoso y alegre, Padre, de salmear, Señor. Canta himnos, Señor, a tu nombre, Padre, porque sabemos, Señor, que tú te complaces, Señor, en oír a tus hijos alabándote, Padre, de todo corazón, Señor. Así que ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Padre, o que entone, Padre, este himno, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Oh, Padre, sé tú tomando el control, Padre, de principio a fin, Señor, de este servicio, Señor, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así es, mis hermanos, hemos estado en esta hora para alabarle al Señor, Dios Todopoderoso, que pagó aquel precio por cada uno de nosotros. Busquemos nuestro himnario para los hermanos que lo tengan. En la página número 2, el número 5, En mi soledad. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En mi soledad siento cuán solo estoy y en
la tempestad, siento cuán débil soy, pero Jesús siempre me ayudará, me guiará, me ayudará hasta la eternidad, me guiará, me ayudará hasta la eternidad. Pronto me voy al reino celestial. Pronto me voy con Cristo a morar. Allí estaré por una eternidad donde la lucha allí terminará, donde la lucha allí terminará. Aleluya. Tiempo de angustia, tiempo de prueba, donde el turbio arrecia tempestad, pero el maestro es nuestro capitán, me ayudará, me guiará al puerto de salud, me ayudará, me ayudará, me guiará al puerto de salud. Pronto me voy al reino celestial. Pronto me voy con Cristo a morar. Aleluya. Allí estaré por una eternidad donde la lucha allí terminará, donde la lucha allí terminará. La última estrofa. Tiempo de angustia, tiempo de prueba, donde el turbio arrecia tempestad, pero el maestro es nuestro capitán, me ayudará, me guiará al puerto de salud, me ayudará, me guiará al puerto de salud. Pronto me voy al reino celestial. Pronto me voy con Cristo a morar. Allí estaré por una eternidad donde la lucha allí terminará, donde la lucha allí terminará, donde la lucha allí terminará. Aleluya, así es, mi hermano. Por eso no podemos retroceder, mis hermanos, sino ir hacia adelante por el camino angosto, porque ahí es donde el Señor nos amparará y nos espera al otro lado con sus manos extendidas diciendo: ven acá, hijo mío. Así que no se lo pierda, mi hermano, y camine junto con Él de su mano. Ahora demos paso a la palabra, mis hermanos, en esta hora, y reciba toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dios le bendiga a cada uno nuevamente. Estamos en este lugar para llevarle pues el tema que hemos pendiente, que no ha terminado, pero yo creo que hay tiempo, ¿verdad? Dios tiene provisto también el tiempo para declarar ciertas cosas que Él ha traído pues en esta edad para que usted y yo tengamos ese pleno conocimiento del plan de Dios, de lo que Dios ha provisto para usted y para mí en esta hora, cómo regresar. Entonces, ¿cómo regresar? ¿A dónde vamos a regresar? Bueno, a lo que Dios ya estableció, a lo que Dios proveyó para usted y para mí, para que regresemos, ¿verdad?, a lo original, a lo que Dios quiso en el principio hacer, y estamos hablando de la primera edad, cuando allí estos hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras, recibieron la vida de Dios en ellos y se manifestaron muchas cosas en sus vidas para Dios vindicar que Él había resucitado, porque no se puede predicar, ¿verdad?, la sanidad sin hablar, no se puede predicar el Evangelio sin hablar de la sanidad, porque es una vindicación de su resurrección. Porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y la manera entonces de hacerla es que la vida de Dios esté en usted y en mí, y entonces por eso fue que dijo, aquella generación perversa y adulterina declara señal, no le será dada señal, sino la señal de Jonás profeta, que es la resurrección, porque usted sabe que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre pues también estuvo 3 noches allí en la tierra, y la vindicación de que que Él resucitó es la sanidad, la salvación de nuestras almas, la vida de Él regresa al hombre. Entonces, leemos, ¿verdad?, 2 lecturas leemos en Segunda de Reyes, podemos leer aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 1 de Segunda de Reyes, luego podemos leer también el libro de Jeremías 8:22. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, el capítulo 1 de Segunda de Reyes, creo que 2 o 3 versículos leemos. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, Dios de Con, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron. Y luego hasta allí podemos leerlo. Y entonces vamos a leer Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y la traducción en inglés dice, ¿por qué la salud de la hija de mi pueblo no ha mejorado? Una pregunta, ¿por qué no hubo medicina para mi pueblo? ¿Por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado? Oremos. El Señor abra nuestro entendimiento y abra su palabra. Gracias, Señor, te damos nuevamente por estar en este lugar, para llevar tu palabra, para llevar estas verdades infalibles. Señor, abre nuestros sentidos para ver qué es lo que nos quieres tú decir, Señor, porque tú eres el intérprete de tu palabra y tú eres el que la revelas. Señor, lo que está revelado es para nosotros. Gracias te damos por esta hora. Cuando hay amigos, hermanos, a través, Señor, de esta red, escuchando tu palabra, Señor, abre sus corazones, que ellos puedan ver, Señor, que eres tú el que estás hablando. Es tu palabra infalible, esa palabra eterna que dice que no caeré en tierra, sino que todo aquello que tú hablabas, Señor, tú envías tu palabra,
Señor, y no vuelve a ti vacía. Gracias te damos, Señor, por esta hora, cuando hay amigos, cuando hay hermanos escuchando tu palabra, que sirva, Señor, de estímulo a nuestras vidas, que sirva de enseñanza para ver la hora en que estamos viviendo. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Entonces, la manera ¿para regresar a dónde? A la palabra de Dios que fue dejada por dogmas, por tradiciones, por enseñanzas falsas, por tantas cosas que el hombre ha traído, anteponiendo lo que Dios ha establecido por dogmas y tradiciones de hombre. Entonces, es una pregunta: ¿por qué no hubo medicina para mi pueblo? ¿Por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado? Entonces, vemos que esta palabra que estamos leyendo, ¿verdad?, está en Jeremías 8:22 y tiene una aplicación para el día de hoy. Y me gustaría hablar, ¿verdad?, sobre este tema para que usted y yo veamos cómo la historia se repite o cómo aquellos eventos, ¿verdad?, de Israel se están cumpliendo hoy entre los gentiles. Ahora, nuestra historia comienza hoy con un pueblo que se había alejado de Dios, y esa es la cosa más miserable que yo pudiera imaginar. Es alguien, un creyente alejado de Dios, y nos damos cuenta aquí que este rey de Samaria, Ocosías, la razón que él estaba alejado de Dios era porque él había tenido el tipo incorrecto de tutoría, el tipo incorrecto de instrucción, y su madre era una pagana, estamos hablando, ¿verdad?, de Jezabel. Su madre era una pagana, y por medio de eso él no había sido criado muy bien en el camino del Señor, aunque por medio de la gente, y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin un testigo. Y Dios tenía un testigo en aquel día, pero su padre aborrecía a este testigo, y su nombre era Elías Tisbita. Y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin un testigo, y lo vemos, es verdad, que siempre ha tenido testigos en esta tierra de sus obras, de lo que él hace, de lo que él envía a sus profetas a hacer, de lo que sus predicadores pueden hablar acerca de la palabra. Y su madre aborrecía a este testigo, pero aún así era el testigo de Dios. Él permaneció igual. Y usted sabe cómo murió esta mujer Jezabel. Dios siempre ha tenido un pueblo en alguna parte al que él puede señalar y decir: ese es, o yo quiero estar en ese número. Yo creo que ustedes que me escuchan también, y yo quiero también estar en ese número de los despreciados del Señor, porque siempre han sido despreciados. Cuando usted declara las verdades de Dios para ese tiempo, y como en esta edad, una edad tan perversa y tan maligna y tan incrédula hacia la palabra de Dios, teniendo Biblias y en sus manos y diciendo que creen en Dios, y pervierten la palabra de Dios y la descreen porque son incapaces de pararse por las verdades establecidas de Dios, como lo hizo este hombre, Elías Tisbita. Este hombre se paró en su tiempo por la palabra de Dios, y su madre aborrecía a este testigo, pero aún así era el testigo de Dios. Él permaneció igual. Dios siempre ha tenido un pueblo en alguna parte al que él puede señalar y decir: ese es. Entonces, Dios puede decir: este es mi pueblo, mírenlos. Ellos son un ejemplo de lo que yo soy. Ellos están reflejando mi vida en la de ellos. Ellos han rendido su vida y yo estoy reflejando mi vida por medio de la de ellos. Qué cosa tan hermosa, podemos decirlo, ¿verdad? Que Dios se refleja a través de usted porque usted ha sido fiel, usted le cree a Él. Usted no es como el mundo incrédulo que habla la Biblia muy bonito, pero cuando Dios viene y le declara su pecado o le declara su incredulidad,
ellos no les gusta porque en realidad están engañados. Entonces, ellos han rendido su vida. ¿Y cómo se debe hacer que Dios se sienta bien al saber que Él tiene a alguien en el cual Él puede depositar su confianza? Y Él tenía un hombre y su nombre era Elías. ¿Tendrá hombres, Dios y mujeres en donde Él puede confiar hoy para que digan sus verdades? Yo creo que sí, mi hermano y amigo, porque somos testigos de muchas cosas que el Señor está haciendo en este tiempo cuando usted lee la palabra de Dios, que es infalible, y esta Biblia la han querido destruir durante tantos siglos, han querido destruir esta palabra, pero nunca podrán, porque podrán quitar las Biblias y quemarlas, cómo no, pero ¿cómo queman la Biblia que usted tiene en su corazón? Usted dice que somos cartas leídas de todos los hombres, dice la Biblia. Por eso es que usted y yo tenemos que ser testigos de la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que hablar lo que Dios dice. Gústele a que no le guste, eso no tiene nada que ver. Este hombre, esta mujer lo odiaba porque él era el pastor de ella, pero ella no lo aceptaba así. Pero sí era el pastor, porque era el hombre que Dios había colocado en su tiempo para que dijera estas verdades y librara a su pueblo de tanto engaño que había en esa época. Y Dios había bendecido a este hombre. No siempre las bendiciones materiales significan que uno está bien con Dios, porque Él causa que los malos prosperen. Pero este hombre había sucedido a su padre, a la muerte de su padre, y Ocosías lo había precedido. Y él se estaba yendo exactamente por el mismo camino que su padre y su madre se habían ido, haciendo lo malo ante Dios, y él se cayó por la ventana de su casa y estaba enfermo, tal vez, quizás, lo había mayugado por dentro, haciéndolo sangrar internamente, o contrajo una enfermedad, quizás una infección debida a su caída. Se pudo haber fracturado su costilla o punzado sus pulmones, o algo por lo cual él estaba muy enfermo, y él se preguntaba si él iba a vivir o no. Así que en vez de ir a hacer lo que debía hacer, él envió a algunos mensajeros, quizás a un guarda del palacio, a quien él tenía confianza, los envió allá a Ecrón, el dios Baal-Zebub, un demonio, un espíritu, un adivino, allá para consultar si él iba a vivir o no. Un hombre, estamos hablando de un hombre judío, que había sido enseñado cómo era que Dios dirigía a su pueblo y a través de quién, y este hombre cometió la torpeza y la incredulidad de ir a buscar a un espíritu divino, un demonio, para que le dijera si él iba a vivir o no. Entonces, ¿qué cosa tan ofensiva sería esa? Que un hombre que era un rey sobre un pueblo que se suponía ser espiritual, un pueblo que creía en Dios, y aún así su propio líder consultando algo más aparte de la cosa que él debería consultar. Él debería haber sabido, él conocía las leyes, había sacerdotes en la tierra, había iglesias y demás, y había un profeta que tenía la palabra del Señor, y en vez de hacer eso, él quería tomar la ruta más popular porque era un gobernante, y lamentablemente eso es lo que sucede hoy en día, que quieren tomar la ruta popular de lo que el pueblo dice o lo que el pueblo hace para ellos oírlo, y eso fue, ¿verdad?, lo que sucedió en el pasado con el rey Saúl. Oyó al pueblo en vez de oír la palabra de Dios que Dios le había dicho. Entonces, yo pienso que ese es el problema que nosotros queremos tomar la ruta más popular, y cuando Dios provee una manera, la gente se aleja de Él, y Dios provee una manera para que esa gente regrese a Él. Y la gente rehúsa hacerlo, entonces Dios pregunta, ¿por qué? Él siempre pregunta eso, ¿por qué no lo hiciste? Fue lo que leímos, ¿verdad?, en Jeremías 8:22. Así que si Él provee una manera y rehusamos hacerlo, entonces Él pregunta, ¿por qué no lo hicimos?
Y yo preferiría arreglarlo aquí que esperar que él me pregunte en el juicio por qué yo no lo hice. Cuando la advertencia de parte de Dios estaba allí, que lo hiciera. ¿No le parece que hoy es lo mismo? Dios nos está advirtiendo muchas cosas con lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, en el globo terráqueo, que nos alistemos, que estemos preparados porque su venida es inminente. Él ya nos ha dado bastante de su palabra para que nos demos de cuenta en qué hora estamos viviendo. No podemos disimularlo, lo haremos, pero sabemos que su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y los pecados de algunos hombres se hacen patentes, más a otros se les descubren. Yo quiero que los míos se hagan patentes. En otras palabras, sean confesados. Yo quiero estar bien cuando ese tiempo llegue. Y ese es, el rey había una manera provista para que él indagara del Señor. Ocosías, ya había provisto algo, ¿verdad? Para que él indagara acerca del Señor, pero él rehusó hacerlo. Y luego Dios tomó su manera provista, lo cual era su profeta. Él no tenía que ir a consultar a ningún demonio, a ningún espíritu malo, porque él había un profeta que estaba allí en Israel, allí en Samaria, que podía ir a consultar con él y decirle al profeta, preguntarle, y no a un demonio si iba a vivir o no. Pero él rehusó hacerlo. Y quizás el rey ni siquiera consideró a este hombre calvo y barbudo, que no pensaba muy bien de él entre la gente. Su mensaje siempre estaba condenando e hiriendo y urgiendo a la gente de los alrededores, porque él no podía hacer nada más. Él era un profeta y tenía que declarar lo que Dios le decía que declarara. Entonces, Dios quiere hombre hoy que se paren por su palabra y que digan sin mucho preámbulo lo que está aconteciendo entre las iglesias cristianas llamadas hoy. ¿Por qué no consultan con lo que Dios ha proveído para hoy? ¿Dónde está lo que Dios ha proveído para hoy? Lo ignoran, pero Dios ha proveído algo para hoy, para que usted pueda consultar. Pero ignoran lo que Dios, como este hombre, quiso hacerlo, ¿verdad? Quiso como él quiso hacerlo, y lo hizo, y él murió. Y entonces, este rey había una moneda y la desechó. Y condenaba a este hombre y no lo quería. La palabra del Señor viene al profeta y el profeta tiene que parar firme en la palabra. Y cuando la palabra no es obedecida, no hay nada que hacer sino solo reprender. Eso es todo. Así que este individuo no quería ser malo. Él solo tenía que hacerlo porque él no era gobernado por sus propios pensamientos. Él era gobernado por el Espíritu de Dios. Y de esa manera todos nosotros debiéramos de ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y si lo somos, entonces vemos el pecado y eso nos aflige. Hay algo al respecto. Aún le dolió a Dios en su corazón una vez de haber hecho al hombre, porque el pecado en la tierra era tan horrible que no lo soportó y tuvo que destruirlo. Estamos hablando del tiempo de Noé. Así que él preguntó, Dios tenía una manera para que él lo supiera, pero él no tomó esa manera. Él tomó la manera más popular que había entre la gente, y es verdad que desagrada decir esto, pero siempre estamos viendo lemas, y entonces Venezuela regresa a Dios, o cualquier país regresa a Dios, y la hora de regresar a Dios, y cosas así dicen, pero la cosa es que ellos quieren regresar de la manera que el hombre ha logrado para que ellos regresen. Ellos quieren regresar de la manera de pensar de ellos mismos, a su propia manera de hacerlo, y usualmente es contrario a la manera de Dios para regresar.
y luego ellos rechazan la moneda provista de Dios para que ellos regresen, entonces Dios le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera cuando yo tenía mi moneda provista para que usted y yo regresemos? Es una pregunta. Dios quiere manifestarse Él mismo por medio de su pueblo. Y la iglesia quiere manifestarse ella misma al pueblo. Más números, grandes multitudes, gente más rica y así sucesivamente. Mejor vestida, eso es lo que nos metió en el caos en que estamos. Sería mejor si todos nos vistiéramos de silicio, como se vestían aquellos hombres en el pasado. Sería mejor si no tuviéramos un empleo yendo a la casa de uno y del otro y viendo si pudiéramos conseguir algo que comer. Yo preferiría ver a la iglesia en esa condición y que estuviera llena del Espíritu Santo que verla vestida muy elegante y con grandes cosas y luego muriéndose en el Espíritu, o mejor dicho, sin el Espíritu. Dios provee una manera y nosotros la rehusamos. No regresamos de la manera que Él nos proveyó para que nosotros regresemos, y Ocosías hizo la misma cosa. Él era como muchos de nosotros hoy en día. Él simplemente era muy terco. Él simplemente no quería hacerlo. Sin embargo, él sabía que Elías estaba ya en el desierto. Él sabía que había un Dios en el cielo, pero él quería tomar la manera más popular que le convenía a él, porque era un rey, y prefería estar, ¿verdad?, con el pueblo por su popularidad que estar con los despreciados que Dios había tomado. Y Elías era uno, pero Elías estaba con Dios. Entonces, él quería tomar la manera más popular e ir allá donde toda la gente. Entonces, por medio de esta profetisa que ellos tenían allá, la esposa de Acab, Jezabel, y era una pagana, y ellos querían ir a Ecrón y consultar a uno de los ídolos si él habría de recuperarse, porque siendo un rey, si él se humillaba, llegaría a ser impopular para el pueblo. Y eso es la realidad. ¿Cómo es que el hombre siempre busca la popularidad para quedar bien con la gente y con Dios quedar mal, en vez de hacer al inverso, quedar bien con Dios y quedar mal con la gente, porque la gente no murió por usted? El que murió fue el Señor Jesucristo para salvarlo de sus pecados, de su incredulidad, de su enfermedad, de su condición espiritual en la cual el hombre se encuentra hoy, descreyendo la manera de Dios provista para que regresen a la manera pentecostal, o mejor dicho, una experiencia de Pentecostés en su vida, porque eso es lo que vemos en las Escrituras. Como decíamos, ¿verdad?, anteriormente, Él murió por nosotros y esos hombres tenían una condición antes de regresar, de venir el Espíritu Santo, y fueron cambiados cuando el Espíritu de Dios los tomó allá en Pentecostés, y fueron hombres entonces que no tuvieron miedo porque ellos estaban escondidos en el aposento alto, porque los andaban buscando para matarlos, pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, bajaron sin temor y fueron allá, creo que Pedro y Juan, a la iglesia de la Hermosa, y levantaron a aquel hombre que pedía limosna en allá, y ellos le dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, pero te vamos a darle lo que acabamos de recibir. ¿Qué recibieron ellos? El Espíritu Santo, el poder que Dios le da a usted y a mí, para sujetar esta carne y para manifestar las obras de Dios en esta tierra. Entonces, ¿por qué siendo un rey Ocosías, si él se humillaba, llegaría a ser impopular para el pueblo? Entonces, a él no le convenía, él quería ser popular, que la gente lo mirara bien, ¿verdad?, como un rey, que estaba con el pueblo, pero eso lo llevó a la muerte, porque fue y
fue a consultar con un espíritu, un demonio. ¿Cómo le parece si hoy se ve igual? Gente que dice que son cristianos y quizás no vayan a un espíritu maligno de estos, pero niegan la palabra de Dios y dicen que son cristianos. Niegan la palabra por vista de Dios para hoy, para que ustedes puedan regresar a lo que al principio fue. Porque recuerde, siempre el hombre es el que se aleja de Dios. Dios nunca lo deja. El que se aleja es el hombre buscando una situación mejor para su vida, para quedar mejor con la gente y quedar mal con Dios. Ese es el problema con la manera que nuestros mejores lo hacen hoy en día. Perdón, la palabra dice exactamente, nuestras mujeres lo hacen hoy en día. Esa es la razón. Los hombres solían hablar de la cristiandad y decían, yo pertenezco aquí, pertenezco allá, usted sabe. Eso no tiene nada que ver. Yo pudiera pertenecer a una cierta organización. Eso todavía no significa que usted es un cristiano. La cristiandad no consiste en unirse a algo. La cristiandad consiste en una familia, en un nacimiento. En una familia ustedes son cristianos por nacimiento, pero es más popular decir, yo soy esto, yo soy aquello, perteneciendo a una organización, o decir cualquier cosa que decir, yo he nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido sobre mí y yo soy una nueva criatura en Cristo. Esa es la manera, pero el rey quería ser popular y de esa manera la gente lo toma hoy en día. Y ellos pudieran tener avivamiento por todo el país y tener lemas de 1 millón, más en tantos años, o aumentar su membresía y su erudición. Y cuando más, y eso nunca, ustedes se están alejando más y más todo el tiempo. La manera para regresar, Dios tiene la manera para que usted y yo regresemos. Yo quiero entonces tocarle un puntico de la manera para regresar y ustedes deben regresar de la manera que Dios les proveyó para que ustedes y yo regresemos. Entonces, de este rey, vamos a hablar por un momento de la razón que él no quería hacerlo era porque él era terco. Él simplemente quería ser como la otra gente. Él tenía sus propias maneras y él quería ser de esa manera y él quería regresar, ¿verdad?, de la manera popular. Y él no quería tomar la manera de Dios. Se había provisto a él, así que él solo ignoró ese profeta y lo que el profeta decía, porque sin duda que el profeta le decía claramente, arrepiéntete, enmiéndate con Dios. Tú no eres apto para ser un rey. ¿Cómo se le cayeron sus plumas delante del pueblo? Como un rey. Él no podía soportar eso. Así que quizás el diablo allá y todo le diría, oh gran rey, fulano de tal, usted simplemente, él podía ser popular entre la gente y tener un gran nombre famoso, como la gente le encantan los elogios de las cosas. Y así que él pensó que si él podía obtener eso, pues él sobresaldría ante el pueblo, él sería un hombre culto ante la gente. Y yo espero que ustedes estén leyendo entre líneas lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Porque lamentablemente, ¿verdad?, eso se está repitiendo hoy entre el pueblo llamado cristiano. Quieren ser populares con títulos de teología, con títulos de psicología y con tantos títulos. Eso delante de Dios no tiene ningún significado. Lo que tiene algo delante de Dios es que usted nazca de nuevo y que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo. Es la manera que Dios ha provisto para que usted regrese y yo. Usted puede tomar la manera suya, como no, pero más adelante usted va a encontrarse
con que no era así como usted lo pensaba, sino como Dios lo ha hablado. Así que le envió a los siervos y él dijo, vayan y consulten al Dios de Crón, a Belcebú, si voy a sanar de esta enfermedad o no. Y el Señor Dios conoce el corazón de todo hombre, Él conoce la intención y Él dijo, uno no puede esconder nada de Dios. No, Señor, Él dijo, sube allá al camino, le dijo Elías, y encuéntrate con Él y pregúntale, ¿por qué hace Él una cosa como esa? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque Él no tiene un profeta? ¿Es porque estas cosas no existen? Entonces, ¿por qué iría Él allá y haría una cosa como esa? Siendo un israelita, un judío, donde eran enseñados y conocían las leyes de Dios, y ellos, un judío, enseñado desde muy pequeña edad a conocer las leyes de Dios. Y eso él lo sabía. Sin embargo, él fue a consultar con un espíritu, con un demonio de adivino, y Dios no permitió eso, que delante del pueblo él hiciera eso, y lo eliminó, y le dijo, anda y dile que morirá y no vivirá. Eso, ¿verdad? Entonces, mi doctorado en filosofía, mi doctorado en leyes, eso no quiere decir nada para Dios, absolutamente nada. Sin embargo, pues la gente, para ser popular, ellos toman estos títulos y se paran y hablan muy bonito en un púlpito. Pero si usted no ha nacido de nuevo y usted puede hablar muy bonito y tener muchos títulos, pero si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, Dios no lo mira. Porque Él mira, es su palabra, Él mira su espíritu en usted. Él lo dijo, ¿verdad? Porque donde el Señor está, se ven milagros, maravillas. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés, cuando ellos recibieron la vida de Dios, que es el Espíritu Santo. Ellos demostraron que sí había un Cristo resucitado. Entonces, Elías quizás no tenía un doctorado en leyes o un doctorado en filosofía. Francamente no sabemos nada de él. Él solo entró en la escena y se fue de la escena de la misma manera. No sabemos quién fueron su papá y su mamá. No sabemos nada respecto a él, pero Dios sí sabía de él. Él había encontrado un hombre que él podía usar y había encontrado un hombre que no tenía temor. No importaba si toda la nación estaba en contra de él. Él todavía le llamaba negro a lo negro y blanco a lo blanco. Dios, envíanos otro, envíanos a alguien que no tenga temor, alguien que no tenga que recibir el honor y las alabanzas de los hombres, alguien que solo mire hacia Dios y le crea a Dios y hable la verdad. Esa persona que haga eso, Dios vindicará que esa verdad es la verdad de Él y no la de ningún hombre. Díganme qué hombre pudiera cerrar los cielos en los días de su ruego. ¿Pudiera Crón, el Dios de Crón, hacer eso? ¿Pudiera el Dios de Crón hacer las cosas que Elías hizo? Ciertamente que no. Mostró que había un Dios vivo con Elías, pero este hombre era tan presumido, tan pomposo, al grado que él no quería rebajarse a tal cosa, pero Elías se ciñó, fue allá y se puso en el camino. Él no tuvo temores. Este anciano de apariencia velluda, parado allí, no traía puesto un traje de clérigo y demás. Él tenía un rostro velludo y quizá su cabeza calva, quemada por el sol, y su cabello erizado. Ustedes probablemente lo despacharían de su puerta si él anduviera mendigando. Y él llegó allá y se puso en el camino así, de esta manera. La Biblia dice que él era velludo, la Biblia dice que él era velludo, que él estaba ceñido con un pedazo de cuero. Eso casi no se parecía a un traje de clérigo, pero él no podía presentar ninguna credencial del compañerismo que él provenía, pero hermano, él la traía debajo de su corazón.
Él tenía compañerismo con Dios porque él tenía así, dice el Señor. Esa es la manera para regresar. Él tenía, así dice el Señor. No tenía mucho a lo cual mirar, pero debajo de ese cuerpecito flaquito latió un corazón en el cual Dios vivía. Él se puso allí en el camino con sus brazos doblados, vigilando a que llegaran. Estamos hablando de aquellos dos hombres que mandó Cosías para preguntarle a este demonio si iba a vivir o no, y él se interpuso porque el Señor le dijo, intersectalos en el camino y diles que si no hay Dios en Israel. Entonces se les puso en el camino y cuando llegaron allí, pues él probablemente cruzó el camino, se puso allí, él dijo, regresen y devuélvanse y pregúntenle, ¿por qué haría él una cosa como esa? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene él un profeta para consultar sobre estas cosas? Por cuanto él ha hecho esto, díganle, así dice el Señor, él no se levantará de esa cama. ¿Tendrá Dios hoy un ministerio aquí en la tierra donde podamos consultar con Él y darnos la respuesta? Sí lo hay, pero la gente no se preocupa por buscar dónde está eso. Soy testigo de muchas cosas, porque cuando nosotros vemos que está la señal mesiánica, ¿y qué es la señal mesiánica? Bueno, vamos a ver qué pasó cuando Abraham se presentó con Abraham, ahí apareció el Señor, ¿verdad? Vestido de carne. ¿Y dónde está Sara, tu mujer? Detrás de tus espaldas. ¿Por qué se ríe Sara? Él estaba de espalda detrás de la tienda, estaba detrás de ti, le dijo él. Y le dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara no pegó una carcajada, simplemente se rió para sí. Ella dudó de lo que Dios había dicho, de aquel venir en el tiempo de la vida y le daría el hijo prometido. ¿Estará aquí esa señal hoy? Bueno, Dios siempre tiene testigos y yo soy uno de esos. Algo que usted esconde en su corazón, o no esconde, sino que usted tiene en su corazón, solamente lo tiene usted. Y nadie más lo sepa, pues Él me lo ha dicho a mí. ¿A través de qué, mi hermano? Bueno, ahí está Efesios 4. ¿O es que no hay hombres hoy que le crean a Dios para que Dios se manifieste a través de ellos, como Elías? ¿Le creería Elías a Dios? Pues Dios le tenía tanta confianza que le dijo, anda e intersecta a esos hombres y dile que morirá y no vivirá. ¿O es que no hay Dios en Israel? ¿O es que no hay Dios aquí en esta ciudad? ¿O es que el Dios que nosotros tenemos no habla, es mudo? ¿O es que Dios lo que Él prometió para hoy no lo cumple? Él prometió un ministerio y Él prometió dones donde Él se manifestaría. Y Él dijo muy claro en las Escrituras, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Con un manto? ¿Con cicatrices en las manos, se le clavaron los clavos, o en las piernas? No, Él tiene hombres también y mujeres aquí de confianza en esta tierra hoy, donde Él puede hablar y darte una respuesta a ti. Y le decimos, ven y ve, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Entonces siempre queremos agarrar el camino más fácil, el camino popular que el hombre agarra para mantenerse con su esto. Pero al final, entonces el hombre se ve explotado y ve que está equivocado, como este hombre Ocosías. Él sabía que Dios tenía una manera para que su pueblo supiera lo que él quería, y eran los profetas. Pero este hombre quería ser popular con el pueblo, pues eso es lo que pasa hoy. Usted le dice, hay un ministerio donde Dios te puede dar la respuesta para tu problema, que parece que fuera insolucionable, pero Dios tiene la solución. También soy testigo de eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues en este cuerpo Dios me ha sanado.
Este cuerpo sufrió una enfermedad donde yo podía morir porque eran 2 infartos. ¿Y por qué estoy vivo? Porque yo le creí a Dios. Porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo dije, tú eres mi sanador. Usted también lo puede decir en esta hora, pero dígalo con fe, porque la fe tiene una base, tiene un fundamento en el cual usted está anclado. Ese fundamento es inquebrantable. Si usted está fundamentado, su fe está fundamentada sobre una emoción, sobre la ciencia médica, pues eso no tiene ningún anclaje eterno sólido. El cimiento que usted debe tener para creerle a Dios es su palabra. Y por su palabra, Él está obligado, si usted lo honra, a hacer, ¿verdad?, lo que Él dice. Él dijo, ¿verdad?, todo lo que pidiere creyendo, lo recibiréis y os vendrá. Pero un momento hay un requisito, porque usted no puede pedir todo lo que usted quiera y dárselo a Dios. Usted tiene que andar en el Espíritu para que el Espíritu pida por usted, porque usted y yo no sabemos pedir, pero el Espíritu sí sabe lo que usted y yo necesitamos. Ese es el requisito que Dios exige. Si estuvieres en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os seré hecho. Allí está el requisito. Si permanecemos en Él, nosotros podemos entonces pedirle al Señor y Él nos da la respuesta y las peticiones de nuestro corazón. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque usted cuando usted va a pedir, usted no va a pedir cosas materiales. El Espíritu pide cosas eternas, ¿verdad? Como aquella hermana que el Señor le dijo a su siervo, dale lo que ella pida. ¿Qué fue lo que ella pidió? La salvación de sus hijos. Es algo eterno, es algo que no. Usted puede pedir por una enfermedad que usted sea sano, pero usted le puede llevar esa enfermedad otra vez y se puede morir de eso. Pero las cosas eternas perduran. Entonces, Él dice, por cuanto, Él le dice a Elías, le dice, por cuanto Él ha hecho esto, díganle, así dice el Señor, Él no se levantará de esa cama. Entonces, ¿qué cosa? Dios obrará a su manera, a pesar de cualquier cosa que cualquier otro pueda hacer al respecto, Dios lo va a hacer y Él lo hace a su propia manera. Entonces yo creo, mi hermano y mi hermano, que, ¿verdad?, el estudio es importante y yo creo que lo seguiremos, ¿verdad?, después que en otra ocasión, porque yo creo que nosotros tenemos que tener nuestra fe asentada en algo sólido, no es una emoción, no es en algo que usted le oyó o que usted vio o que le dijeron, no, es sobre la base de la palabra de Dios. Por eso es que usted, ¿verdad?, puede recibir sanidad porque usted le cree a Dios. Bien, yo creo que después continuaremos porque es un poquito extenso esto, porque es muy importante, porque ahí nos dice, ¿verdad?, cómo es que debemos regresar y cuál es la manera de Dios. Entonces, oremos para que el Señor bendiga su vida, para que bendiga su alma, para que bendiga su familia también. Padre, gracias te damos porque tu palabra ha sido dicha, porque tu palabra es infalible, porque aquellos, Señor, que creen tu palabra, ellos obtendrán lo que han pedido de ti. Tú eres fiel si nosotros permanecemos infieles. Tú permaneces fiel a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en esta hora esas almas que han escuchado a través de esta red. Tu palabra, Señor, que ellos mediten en lo que hemos hablado y su cimiento de la fe sea, Señor, tu palabra que es inconmovible. Gracias te damos. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.